Bienvenidos amigos a un nuevo doble filo. Hoy les traigo un nuevo Mateando Tranqui, el Mateando Tranqui número 15. ¿Y qué Mateando Tranqui, señoras y señores? Increíble. Como bien lo dije en las redes sociales, pueden ir a seguirme, los que no me siguen, en Instagram, doblefilonews.ar. Vamos a tener a una persona, Dios, la sabiduría, la capacidad que tiene de hablar, de explicar las cosas, es excelente. ¿Y de quién estoy hablando? De una persona que yo admiro muchísimo, que es el reverendo Omar Cabrera Jr. Es el pastor principal de la iglesia Visión de Futuro, una iglesia muy grande acá en Argentina, a la que yo pertenezco. Vamos a estar hablando de Israel y Palestina. Israel y el ataque terrorista que sufrió ese 7 de octubre del año 2023. El pastor Omar fue a donde se realizaron estos ataques, cuenta historias que le contaron, anécdotas impactantes. Es una charla muy buena, muy impactante, cuentan muchas verdades que los medios de comunicación no han contado. Hay una cosa, no les voy a dar spoiler, pero hay una cosa que contó el pastor Omar que yo me quedé tan impactado porque en ningún medio de comunicación lo he visto, no lo he visto en ningún lado, sinceramente, y yo que he estado muy pendiente de lo que pasaba en Israel, eh, no lo han comunicado, y es algo muy grave además. Así que vamos a estar hablando de todas estas cosas, una charla muy impactante, así que espero que les guste. Los que no están suscritos, suscríbanse y dejen un me gusta, compartan esta entrevista, compartan este podcast, así llegamos cada vez a más personas y cada vez más personas conocen la verdad de lo que pasó ese 7 de octubre del año 2023, de ese ataque feroz que sufrió Israel y cosas que no te cuentan los medios de comunicación. Así que ayuda muchísimo que vos compartas este video. Dicho esto, no les robo más tiempo, les voy a dejar con el Mateando Tranqui número 15 con el pastor Omar Cabrera Jr. Disfrútalo. Bueno, y acá estamos con el pastor principal de la iglesia Visión de Futuro, Pastor Omar. Muchas gracias y bienvenido a Doble Filo. Ay, gracias, gracias. Un placer poder estar con vos. Finalmente se dio. Tal cual, sí, lo veníamos planeando, lo veníamos charlando y al final se dio. Eh, Antes de meternos de lleno en el tema más polémico, si se quiere, o el tema principal de esta charla, me Bien. gustaría que usted diga quién es Omar Cabrera. ¿Quién es Omar? eh, Desde la perspectiva de Omar, lejos de lo que se puede ver como un pastor, como alguien referente en el mundo de religioso evangélico. Ajá. Desde la perspectiva de Omar, ¿quién es Omar? Bueno, eh, tal vez lo primero que tengo que hacer, Kevin, es aclarar de que soy Omar Cabrera, hijo. Eh, Papá fue fundador de esta iglesia que hoy presido. Lo hizo en los años 70, justamente ahí de donde sos, en Paraná, Entre Ríos, con una campaña eh, a las afueras de la ciudad. Y por más de 30 años estuvo a cargo de la iglesia Visión de Futuro. Y luego él me pasa el manto de la iglesia y a los meses, no menos de un mes, fallece. Y desde ahí quedé a cargo de una iglesia de 145 congregaciones, que hoy tiene más de 240 congregaciones en todo el país. Pero en el área personal, casado. De hecho, esta semana cumplí con mi señora Alejandra 40 años de casados Wow, y wow, ella felicitaciones. cumple años el mismo día. Yo siempre pensé que, bueno, viste, unifico fechas, un solo regalo, no me funcionó. Tengo que darle doble regalo y bueno, me juega bastante en contra, pues
tienen que ser dos regalos importantes, ¿no? Claro, Así que bueno, totalmente. ya le hice el primero, ahora voy a pensar cómo hago para darle el segundo, ¿no? ¿Qué le puedo regalar? Y soy papá de 4 hijas, 3 de ellas ya están casadas. Con las 3 casadas hemos tenido la dicha de ser abuelos de 5 nietos y medio, diría, porque el mes que viene nace la sexta. De hecho, son 5 nietas y un solo nietito, así que finalmente un varón. Imagínate, ¿no? Vale por 10, así que le gana a las mujeres en cantidad o en actividad o en presencia. Donde está él, se nota. Y, y tenemos una hija soltera que, bueno, conociste en los impactos totales cuando estuviste ahí participando, Joana, que vive con nosotros acá y es una gran bendición para nosotros. Ella es la que le toca buscarnos cuando volvemos tarde del extranjero, 2, 3 de la mañana, y 6. Ella es la que está a nuestro lado siempre ayudándonos y bueno, también nos divertimos. También en manera personal me gusta hacer deportes, he jugado al pádel por más de 30 años y muchas veces ahí en Paraná. De hecho, hace 2 semanas atrás estuve jugando con algunos de los pastores de la Iglesia Visión del Futuro al pádel y bueno, me redivierto, me encanta. Le quería hacer una pregunta con respecto al pastorado. Ajá. ¿Usted se veía, no sé, con 20 años, no sé a qué edad asumió el cargo, pero se veía con 20 años siendo el pastor principal, la cabeza principal de una iglesia tan grande e importante? De hecho, estando en Paraná, yo empecé a estudiar en la Cultural Inglesa, ahí una cuadra y media del Correo Central, de la Plaza Central, y mi intención de estudiar inglés era irme a futuro al extranjero a prepararme y capacitarme teológicamente para seguir los pasos de mi papá. Yo voy a ser como mi papá. Así que estudié 12 años inglés, de ahí cuando terminé la secundaria estuve un año trabajando en la iglesia como sonidista, camionero, director de alabanza, todo lo que había para hacer, ahí estaba yo. Y una vez que capté la visión de lo que era la iglesia, me fui a prepararme sabiendo de qué se trata y qué me sirve, ¿no? Y esa fue idea de papá. Él dice, no, quédate un año, empapate de la iglesia, fíjate qué cosas vas a necesitar. Y una vez que vayas allá, es como que ir a la estantería y decir, bueno, necesito aprender esto, saber de aquello, desarrollarme en esto, para volver y desarrollar el llamado que yo tenía. Cuando volví, después de 5 años de estudiar en Oral Roberts University, ahí nacieron las 2 hijas mayores. Empecé a ser el director del Instituto Centro de Preparación Teológica, allá por el año 92 más o menos, un poquito antes, y fui director en Rafaela con 40 alumnos que vivían ahí por 9 meses, en medio como una escuela de profetas, un mentorado. Y ahí entrené a muchos de los que hoy son coordinadores, ¿no? Como Humberto Galeto, la esposa de Humberto era nuestra secretaria allá en Rafaela, ella era local, Pastor Daniel Rossini, de Rosario fue mi alumno, y de esa manera muchos más que a medida que fue extendiéndose el centro de preparación teológica, muchos de ellos terminaron siendo mis alumnos que hoy son discípulos y están como coordinadores regionales, presbíteros y demás. A los 27 hay problemas en la iglesia local donde estaba y ahí terminé, pastoreando con mi señora de primeras, toda una regional, así que eran como 30 congregaciones, la mayoría de la gente mayor que yo, así que fue un desafío bastante grande que me acepten
como pastor, pero te diría, Kevin, que desde los 6 años yo sentía que había un llamado y entendía lo que dice la Biblia de la sucesión arónica, de que los hijos están para suceder a los padres. Un poco el lema de este año, ¿no? De que tenemos que dejar un legado a las futuras generaciones, porque ellos son los que van a ser príncipes, los que van a ser pastores, los que van a estar a cargo, los que van a construir sobre nuestros hombros, en definitiva. Wow, realmente un llamado tremendo, diría yo, en que lo veo. Y justo el lema de este año de la iglesia, ¿no? Dejando un legado. Yo en la célula hablamos mucho de legado, lógicamente. Y, ¿qué hubiese sido si no se hubiese continuado ese legado y no hubiese aceptado ese llamado? Seguramente Dios en su misericordia no hubiese traído igual, ¿no?, a su presencia, pero nada, es muy importante el decir sí al llamado y continuarlo, que es Sí, justo lo que la célula de la semana pasada se hablaba. claro, bueno, yo justamente decía en la jornada de jóvenes que tuvimos en San Juan el sábado pasado, que el cristianismo siempre está a una generación de extinguirse. Si esta generación no le pasa la fe, la antorcha del Espíritu Santo, el compromiso, el llamado, el desafío a la próxima generación, desaparece. Lo que le pasó a Josué, él había declarado: yo y mi casa serviremos al Señor, pero después de que los hijos de Josué murieron, nació una generación que no se acordaba de Dios, que no conocía sus milagros, que se preguntaba dónde está el Dios, y lamentablemente eso hizo que se llegue a un tiempo de oscuridad en el cristianismo, y todo el libro de Jueces, cada capítulo empieza: y los hijos de Dios hicieron lo malo ante el Señor, y eso hizo que el Señor se aparte, llegaron a lo profundo, clamaron al Señor, y cuando claman al Señor, el Señor les envía a los diferentes jueces, entre ellos Sansón, para liberarlos de todo lo que estaban viviendo y sacarlos del yugo, de la esclavitud, de la anarquía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Siempre es importante dejar ese legado, pensar en quién me va a suceder, levantar discípulos en la célula, entender de que, como decía mi papá tantas veces, esta no es la obra de un hombre. Con la ayuda del Espíritu Santo levantamos un ejército para poder llenar Argentina del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Bien, y la última pregunta que le hago antes de pasar al tema principal, haciendo una mirada hacia atrás, todo lo que ha tenido que pasar después de hacerse cargo de la iglesia y demás, si usted mira para atrás ahora y ve todo ese recorrido y se mira ahora, ¿cree que logró las metas que se propuso, tiene una buena mirada de todo el recorrido o tiene alguna espinita por ahí guardada? Está buena la pregunta. Cuando yo tomé a los 37 años toda la iglesia, eran más de 100 empleados, 145 congregaciones, muchísimas propiedades y vehículos, es como que me cayó un peso y digo: wow, ¿será que tengo hombros para poder soportar la responsabilidad que me cayó? Y me acordaba de un pastor que le dejó la obra a un amigo mío, hijo de él, que había reducido la congregación a la mitad, había puesto un biombo ahí, ni esa mitad se llenaba. Y yo digo: terminar haciendo desaparecer o destruyendo el legado que me dejó mi papá.
sentí una carga muy grande. Y Dios mandó a un amigo de Guatemala, y este amigo de Guatemala me dice, ¿y si en vez de verlo como una gran responsabilidad, lo ves como una oportunidad? Y en ese instante me vi como que en una visión, parado sobre los hombros de mi papá, tomando revista de todo lo que él me había dejado y pensando en el potencial de lo que se podría lograr con todo lo que heredé. Y me cambió la manera de pensar, me cambió la manera de ver las cosas, me cambió la manera de temer, ¿no? Y aprendí ahí a depender totalmente del Señor en cada decisión. Tanto así que vino la época del corralito y el colapso económico del 2001 y que el gobierno se quedó con todos los ahorros de toda la gente y la iglesia no podía pagar sueldos y no podían pagar alquileres y no entraban recursos a la iglesia. En ese periodo de 3 meses, cuando empieza el 2002, yo vivo acá en Buenos Aires, 16, 17 millones de personas, solo se vendió una sola propiedad en 3 meses, de tan mal que estaba la situación. Y era alguien que pagó todo efectivo porque no había plata, ¿no? Medio el discurso de hoy. Pero ahí el Señor nos dio una estrategia y cómo dar sin esperar nada a cambio y bendecir a aquellos que están en necesidad, a las viudas, a los huérfanos, bendecir otros ministerios, aún ONGs, y la iglesia lo ha hecho por más de 23 años, los impactos totales que hacemos, llevando toneladas de comida a gente carenciada, es parte de esa estrategia que Dios me dio. La iglesia creció, se solidificó en muchas ciudades más, se abrieron posibilidades para estar en programas de televisión en Canal Luz, en Enlace, cadenas continentales donde se ve el mensaje que Dios puso en nuestros corazones y que comparto con mi esposa, en toda Iberoamérica, aún en España, aún por el satélite que tiene una pisada muy amplia, nos han escrito hasta de países musulmanes, ¿no? Y nos escribe esta señora, dice, yo soy María, aunque este en realidad no es mi nombre, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? O sea, el impacto que se está logrando es tremendo y le damos gracias a Dios por eso. Es como que lo primero que hice cuando falleció mi papá fue apartarme, buscar al Señor y entendí que Dios me daba un poco esa unción de Salomón, de poder solidificar el reino, de poder establecer la obra, de hacer que los pasos de crecimiento sean sólidos. Y bueno, también fue ahí que nos introdujimos a la estrategia o la herramienta de G12 y levantar células y liderazgo y discipulado, y eso se creó con eso una red de contención, cosa de que todo el fruto que venía, la gente que venía a las campañas, a la iglesia a visitar, entraba en la célula, o cuando hacíamos los impactos totales, o por la televisión, o por los libros que escribimos, era como que con esta herramienta se contenía el fruto y no se perdía. Así que sí, yo miro para atrás y le doy gracias al Señor que me dio estrategias, que me dio herramientas para que la iglesia siga creciendo. Uno nunca está conforme, siempre quiere que haya más gente que se entregue al Señor, y los últimos 2 o 3 meses nos hemos puesto a orar en ese énfasis mucho. No solo de 7 a 8, como lo hacemos todos los días. A las 6 de la mañana nos toca los lunes, a las 9:30 de la noche, todas las noches, 24 horas de oración con todas las iglesias, pidiéndole al Señor, Señor, danos más almas, Señor, danos avivamiento.
que este sea un tiempo de visitación, y un poco lo estamos experimentando, ¿no? Ese poder y esa gracia de Dios que se está derramando en toda la congregación. Totalmente, totalmente. Pastor, se me vino una pregunta a la cabeza, porque la Iglesia Visión de Futuro es dirigida por usted y su esposa. Y en redes sociales se ven muchas cosas, se escuchan muchas cosas. Y hay una ola de gente autodidacta muchas veces que están en contra. Esto es, no sé si no es un movimiento, pero es mucha gente piensa esto en las redes sociales al menos, que están en contra de la iglesia manejada por un matrimonio, ¿no? Que como que ya no va más, dicen. ¿Qué le diría a la gente que piensa de esta manera? También creo yo, guiados mucho por el dolor de que le ha producido por ahí gente en autoridad. Pero, ¿qué le diría a esta gente que piensa de esta manera y que por este motivo prefieren alejarse de congregarse? Bueno, hay dos cosas que dice la Biblia. Por un lado, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino estimulate al amor y a las buenas obras, ¿no? En Hebreos 10. Pero por el otro lado, también Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, el obispo tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que gobernar bien su casa para gobernar en la iglesia. El doctor Cho sacó todo un libro cuando habla de la cuarta dimensión, donde él presenta la idea de que Aquila y Priscila eran estos hombres de negocios que ayudaron a Pablo, y cada vez que se hablaba de en un énfasis secular de trabajo, de la empresa de vender carpas que tenían o construirlas, es Aquila y Priscila. Pero cuando se habla de toda la tarea espiritual, pastoral, eclesiástica, los mencionan al revés. Es primero la mujer y después el hombre. Y él concluye, y de hecho era su experiencia, que la mujer estaba liderando esa área. Hay algunos que se aferran al texto de Pablo que la mujer calla en la congregación. Y es como que volviendo a una manera legalista de pensar, quieren sacar a la mujer del ministerio. Vemos todo lo que pasó en la Iglesia Católica por obligar a los sacerdotes a no casarse. Y de hecho hubo algunas declaraciones media fuertes por el Papa Francisco la semana pasada de qué está pasando en todos los seminarios, ¿no? En Italia, por ejemplo. Pero ahí dice la palabra que tiene que ser marido de una sola mujer. Y si uno mira la congregación, cada vez que hay reunión de mujeres o convención de mujeres o encuentros de mujeres, siempre es el doble o más de cantidad de gente que hombres. Totalmente. En la sociedad, es lo que está pasando hoy en día. Hay muchas más mujeres que hombres. Entonces, cerrar y negarle un rol a la mujer para ministrar, para traer palabra, Visión de Futuro establece ciertos límites, ¿no? No permite que la mujer sea ministra ordenada, o sea que no tiene el poder para casar, el poder para hacer funerales, presentaciones de niños, todas esas cosas, o servir la cena del Señor, todas esas cosas se reservan para el predicador ordenado o el pastor principal de la congregación. Pero toda la bendición que han sido las mujeres, y más en nuestra iglesia Visión de Futuro, ¿no? Donde el reverendo Omar Cabrera padre y mi mamá, la señora Marfa, trabajaban hombro a hombro, codo a codo. De hecho, el programa de televisión que tuvimos en esa época, que se veía
en Argentinísima, una cadena secular acá en Argentina, lo dirigía a mi mamá. Y lo tenía de invitado a papá de vez en cuando. Una vez al mes aparecía papá como invitado especial en el programa Juntos por la Vida de Marfa Cabrera. Era, uno diría, una herejía, ¿no? A estos que piensan de que la mujer no puede estar, que la familia no puede ser. Si uno ve en el Antiguo Testamento, eran familias sacerdotales. Como cité a Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Eh, y, y yo creo que cerrarle la puerta a la mujer en la iglesia es abrir otras puertas que pueden ser bastante destructivas. Yo si tengo entrevistas con alguna mujer, siempre tengo a mi señora o alguna secretaria o asistente al lado, justamente por cuestiones éticas, de cuidarme, de que no haya ahí una puerta abierta a cualquier tentación. Un montón de motivos por los cuales creo que la mujer tiene que ser parte del ministerio. Y calculo que, porque no escuché, no leí las redes, no vi no las cosas de estos autodidactas, pero lamentablemente ha habido abusos, pero por haber un abuso no podés tirar todo por la borda solo porque hubo una situación mal manejada. Claro, Creo que son totalmente. muchísimos más. En inglés el término es, o la frase, no podés tirar el bebé con el agua en el que lo bañaste. El agua donde bañaste al bebé hay que tirarla, pero hay algunos que tiran el agua y el bebé también. No, no podés descartar todo porque algo te salió mal. No porque hayas comido una comida fea en un restaurante, vas a dejar de ir a los restaurantes toda tu vida. Pará. O vas a dejar de comer, porque no, la comida de ayer me cayó mal, no como más. ¿Qué? No, subsaná eso y sigamos adelante. Y yo creo que el Señor ha usado en el pasado y sigue usando a grandes mujeres y matrimonios dentro del ministerio. La clave es entender cada uno su rol, su llamado y no abusar ni de la autoridad, ni de crear un imperio, porque también está esa, ¿no? De que algunos, bueno, nunca voy a poder ser líder en esta iglesia porque es todo el pastor. El pastor y su familia acaparan todo. Con la gran necesidad que hay en el mundo y tanta gente que no conoce a Dios, hay que abrir la cancha, hay que dejar que todos participen y honestamente, cuanto más participen, mejor. Totalmente, bueno, muy claro. Pasamos ahora sí al tema principal, al tema por el cual salió esta charla, que es el conflicto que existe hoy en día entre Israel y Palestina. Me gustaría para la gente, mejor dicho, que no está metida en el tema, que por ahí ve los noticieros, que lee alguna cosa, pero que no está en profundidad, que explique más o menos, no tan en profundidad, pero más o menos así por arriba, por qué nace este conflicto, de dónde viene Bien, y eso, básicamente. empecemos ahí. El 7 de octubre del año pasado, justo en una gran festividad, como que digamos en Argentina el día de Navidad, donde todos tienen feriado, de hecho es más fuerte para los judíos porque al ser un día religioso, un día de celebración del pueblo, no prenden celulares, no prenden teléfonos, ellos respetan el día Shabbat, que es el día de descanso, de una manera tan radical que se desconectan del mundo. Ese día un ataque terrorista se produce desde la Franja de Gaza a Israel, principalmente a todos los barrios privados que se llaman kibbutz, que están en la frontera hacia Gaza,
algunos 1 kilómetro, 2 kilómetros de esa frontera, entraron con aladeltas, por túneles, rompieron barreras y entraron unos 5.000 terroristas a Israel. Nadie estaba listo, nadie estaba preparado. El pueblo judío, pensando que iban a hacer tratamientos de paz con esta gente, tratados de paz, los habían dejado entrar a Israel, que vengan a trabajar, que tengan recursos, porque los terroristas de Hamas los subyugaban ahí en la franja de Gaza. Así que entraban más o menos 17.000 personas a trabajar por día. Un poco pensando en Paraná y Santa Fe, gente que cruza el túnel para ir allá y vuelve, una cosa así. Los judíos hasta ayudaban a la gente de la franja de Gaza con tratamientos médicos. De hecho, uno de los que yo vi que fue sobreviviente del ataque decía: yo le pagué por 4 años el tratamiento oncológico a este paciente de cáncer de la franja de Gaza, y él fue uno de los que atacó mi casa, ¿no? Muy, muy dolidos, no solo por el ataque, sino por la barbarie, la manera tan asquerosa de introducirse. Y bueno, había gente que estaba, como habían hecho inteligencia, todos los que entraban, en cuestión de 2 horas estaban todos los que tenían armamentos o llaves para la base militar o que tenían algún rango jerárquico en el ejército. En 2 horas habían muerto todos. Nos tocó hablar con uno que era sargento retirado del ejército y dice: me llamaron a mí y me pedían instrucciones y órdenes a mí. Le digo: yo estoy retirado del ejército. Dice: sí, pero usted es el próximo en la línea de comando. No quedó nadie. Así que él, como sargento retirado, tuvo que ir, buscar su arma, agarrar su auto personal, ir a la base militar, y ahí descubre que la base militar estaba tomada. Y había que defenderse. Y dio órdenes al helicóptero, que finalmente ahora tenía órdenes de alguien, porque al no haber quien dirija, quien mande, quien ordene, el ejército se quedó detenido. Todo el armamento que tenía Israel no reaccionó. Y le dijo al helicóptero: destruí la base porque en el centro de comando está lleno de terroristas. Y el hombre del helicóptero le dice: pero vos sos retirado, ¿qué me venís a decir a mí que tengo que atacar? Y dice: no, atacá, yo estoy acá, estoy viendo todo y está copado el lugar. Hay que destruir a este grupo militar terrorista que se había metido. Y hasta le hace el chiste el del helicóptero. Dice: bueno, pero si después la compañía de seguros me viene a reclamar a mí los daños y perjuicios, te encargás vos. Y le dice: dispara. Y ahí empezaron a contraatacar. Hubo grupos que venían solo para quemar bebés. Otro grupo que venía para matar jóvenes. Y de hecho, uno de los primeros lugares que visité fue ahí en ese campo, un camping muy grande, cerca de la Franja de Gaza, donde iba a haber una fiesta musical, una Nova, creo que se llamaba el Festival Musical con un famoso DJ. Y ahí vinieron todos los terroristas y les lanzaban granadas a los chicos. Se metían en unos búnkers que había y les tiraban granadas adentro del búnker. Un amigo pudo tirar afuera 5 granadas, y esto nos contó la mamá de uno de los secuestrados. Y ya finalmente la próxima granada explotó una carnicería. Abajo de todo queda el hijo de esta señora, que tenía un número en su ropa, que era la cantidad de días que el hijo había sido secuestrado. 167 creo que era en ese momento. Han seguido sumándose los días. La señora es la que usted me mandó el video, ¿no? Sí. Ella cuenta ahí cómo fue todo, lo que pasó.
Sí, sí, Es ella ahí ella, ¿no? contaba lo que vivió, lo que le pasó, cómo lo secuestraron al hijo, que la granada le arrancó parte del brazo, el brazo de él, que era el izquierdo porque era zurdo, que se subió a la camionetita, que se sentó, que le tiraron otros chicos encima y se lo llevaron a Gaza secuestrados. Y ella contaba ahí, ya son 167 días que mi hijo está secuestrado. Pasaron 6 meses de la guerra, 180, se han sumado muchos días más ahora. Ella seguía con la esperanza de que el nene vivía. Y de hecho, en uno de los videos que ocurrió hace 15 días atrás, donde Hamas decía, estos son los que tenemos, los vamos a soltar si nos dan nuestros terroristas, estaba el video del hijo. Así que todos los que habíamos estado en este viaje solidario con 20 líderes mundiales, había de Alemania, de Tanzania, de España, de Centroamérica, yo de Latinoamérica, Argentina, otros de Australia, de todo el mundo estuvimos presentes ahí toda esa semana y de hecho volví en el avión con uno que venía de Japón, cristiano también. Nos gozamos al ver que el hijo seguía vivo, ¿no? Ella todos los días extiende las manos hacia la zona de Gaza, desde la habitación del hijo, que era un búnker donde el nene vivía, y proclama la bendición arónica, que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te corone de misericordias. Fue el segundo lugar que visitamos, ese donde están todas las banderas, todas las banderas que hay ahí, cada una representa una vida y en algunos lugares hasta un altar se veía ese es el lugar donde están todos los autos que quedaron de los ataques y los bombarderos y las granadas que se tiraron. Es un cementerio de autos que por tener restos humanos no los descartaban. Finalmente buscaron un laboratorio y en ese laboratorio agarraron y aspiraron. Perdón que lo corte. Ese cementerio de auto que mostramos recién, o sea, no lo sacan porque adentro de los autos Puede haber hay... restos humanos Wow. y ellos respetan tanto la vida que no van a tirar un auto si todavía hay restos se quemaron, así que serían cenizas o partes de dientes o pelo de algún ser humano, entonces no los descartan, los tenían todos ahí. Y lo que hicieron fue buscar un laboratorio con esas aspiradoras industriales para que absorba todos los autos y finalmente los dejaron ahí ya libres de cualquier ápice o átomo de persona, ¿no? De restos de seres humanos que puedan haber quedado. Ellos respetan la vida de una manera increíble. El comandante retirado, sargento, que nos decía cómo tuvo que ordenar el pelotón y todo, hablaba que de los 24 soldados que le dieron, estuvieron 3 días buscando los restos de 4 soldados que estaban en un jeep y explotó el jeep, buscando con tuppers restos humanos, buscando poner partículas de huesos para darle a la familia, esto es parte de tu hijo, o esto es parte de tu hijo, o 24 soldados tirados de panza buscando, ¿no? Porque para ellos la vida es tan importante. No así los de Hamas, ¿no? Que algunos hasta vinieron preparados para violar mujeres y preparados porque hasta tenían condones para no tocar a una mujer que no sea de su raza, pero las violaban y después las quemaban vivas. Fue atroz. Y a eso reacciona Israel. Y por eso es que insiste Israel. Mientras siga esta amenaza al lado de casa, no podemos parar. No podemos parar de dejar que se armen de vuelta, que se organicen de vuelta, que hagan más túneles por los cuales entrar. Aún desde Egipto se descubrió ahora que también entraba
armamentos y había toda una red de túneles que iba hasta allá. Ellos lo ven como una amenaza. Es como que tenés una bomba con un cartucho bien cortito y la dejás ahí. Bueno, ojalá no se encienda. No, ellos dicen, hay que deshacerse de todo esto, ¿no? Y temiendo ataques del norte, que también lo visitamos, ya sacaron 130.000 personas que están refugiadas en otro lado. Lo sacaron de la casa, de la familia, de la escuela, del trabajo, los llevaron a otro lugar y están viviendo en hoteles. Como ahora el turismo no va, se quedan en los hoteles a vivir sin recursos, sin siquiera elementos de aseo personal, así que hay muchos ministerios cristianos que están ayudando con eso ahora, llevándoles aseo, efectos de aseo personal. Un ministerio, hasta me enteré que vieron que una pareja les tocaba casarse y les ayudaron a tener la boda ahí en el hotel y le pagaron la filmación de la boda y todo. Como que ellos sienten de que esto no los puede detener, ¿no? Así que la vida tiene que seguir. Buscan en contenedores armar aulas porque para ellos la educación es tan importante y se ponen contentos al saber que ya los chicos volvieron al colegio, a pesar de que están las bombas explotando arriba de sus cabezas. Para ellos el prepararse, el capacitarse, el seguir la vida, a pesar de todo lo que les están haciendo, para ellos tiene que seguir. Los terroristas de Hamas que han sido lo que usó los medios, ¿no? Mirá lo que les hacen a los pobres terroristas estos o a Palestina y demás. Por lo general hacen que una mujer se pare, se abra de piernas y de abajo están disparando. O sea, para ellos la vida no les importa nada. El centro de operaciones de toda la milicia era el hospital. Entonces, destruir el hospital. No, estamos destruyendo el búnker donde están todas las armas, donde está toda la cúpula de los terroristas organizados para atacar. Lo habían limpiado. A las 3 semanas ya había 300 terroristas ahí de vuelta. Entonces, entienden que esta es una amenaza que tienen que erradicar completamente. También estuvimos con el ministro de Relaciones Exteriores. Creo que no te mandé esa imagen, ¿no? Todos los delegados y el ministro de Relaciones Exteriores dice, esta es la primera vez que me encuentro con un grupo cristiano. Y dice, ustedes manejan la verdad y necesitamos ayuda, porque la guerra mediática la hemos perdido. Todo lo que el mundo dice en contra de Israel, no hay manera de juntar las palabras que se han lanzado, pero ustedes pueden contar lo que vivieron, lo que experimentaron. Fuimos a este kibutz y de hecho una persona que era de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, que había vivido en ese lugar por 30 años, nos paseó por todo el lugar y vos ves cómo están las paredes destruidas con todas las balas que les lanzaron, cómo se metieron adentro de las casas, cómo les incendiaron todo. Pusieron fotos, como ves ahí, de la gente que sobrevivió, los que están secuestrados. Destrucción total. Es terrible lo que hicieron. Y claro, las casas estaban preparadas para ataques aéreos. Entonces el búnker guardaba de cualquier bombardeo. Pero cuando entraron con las armas, los búnker que tenían, las puertas no estaban con llave. Así que ahí estaban forcejeando con los terroristas que se querían meter. Algunos se escapaban por la ventana de atrás, que tenía todo metal así para que la bomba no los afecte, y ahí ya los estaban esperando. Y la masacre, ahí murieron como 1.600 personas, ¿no? En 2 o 3 horas. No se lo esperaban para nada. Y como te digo, era un día de celebración, todos estaban relajados,
Cuando esta señora que estaba contando el testimonio de su hijo escucha alarmas, prende el celular, dice, algo está pasando, tengo que enterarme, y ahí ve el mensaje del hijo y le dice, mamá, te pido perdón. Esas fueron las últimas palabras que escribió el hijo justo antes de que le tiren la granada, le pierda el brazo, lo lleven en la camioneta y lo tengan como rehén de prisionero, de guerra, y todo lo que ha sufrido este muchacho desde que el 7 de octubre lo llevaron secuestrado. Algo que me sorprendió, Kevin, es que todos los que hablaron decían, de esta vamos a salir. Hay esperanza para Israel. Dios nos va a ayudar. Y yo decía, no hay odio, no hay bronca, no hay rencor. Vos escuchás a algún sobreviviente de la guerra de las Malvinas y no le toques el tema de Inglaterra porque los crucifican. No, acá es, de esta vamos a salir mejor, de esta vamos a salir adelante, yo sé que a mi hijo lo voy a recuperar. Esperanza contra esperanza, a pesar de todo lo que se está viviendo. Y eso es algo que a mí me impactó, que ninguno habló con odio ni con bronca. No. Tenemos que defender nuestra nación, esto nos va a unir, esto nos va a hacer más fuertes, esto nos va a hacer mejores. 2 días después del ataque, 300.000 personas se acercaron a la frontera de Gaza para darle de comer, para darle mantas, para ayudar a los soldados que estaban ahí sosteniendo el frente, de que no vengan más ataques. 18.000 hamburguesas proveyeron en un solo día, ¿no? A todos los que estaban ahí, a todos los campamentos, pelotones de soldados y demás. Dice, y ahí empezó la victoria, porque vimos la solidaridad, vimos el amor del pueblo a los que estamos peleando en el frente de batalla. Ahí todos son soldados. Por las amenazas constantes que han vivido desde que empezó Israel hace 76 años atrás, se celebró el aniversario la semana pasada, desde que nació Israel como nación moderna una vez más, siempre ha habido amenaza. Así que toda la población tiene un mes de entrenamiento por año hasta los, creo que 45 o 50 años de edad. Así que están todos entrenados y de hecho todos van a participar del entrenamiento de un año, ¿no? Como era la colimba acá antes, ¿no? Que iban a hacer el liceo militar o lo que sea. Y todos fueron a la guerra. Y te puedo mandar un videíto después, pero el hijo de uno de los que nos llevó, que se llama Jürgen Bühler, que es alemán, y el hijo es judío y fue a defender a Israel. El capitán del ejército, antes de salir a la batalla, toma la Biblia y lee el Salmo 118 y declara que Dios, así como los protegió en la antigüedad, nos va a proteger ahora y Dios nos va a ayudar para poder frenar esta amenaza en contra de la nación. O sea, una presencia del Señor increíble, ¿no? En el medio de toda esa preparación para ir a defender el país. Yo creo que eso no se lo puede robar nadie, ¿no? La esperanza, la fe, la confianza en Dios. Cuando le preguntaron a esta señora que al hijo lo habían secuestrado, bueno, y díganos, ¿qué palabra a usted la fortalece? Ellos son judíos ortodoxos, practicantes, así que están todo el día con la palabra del Señor, la estudian, la memorizan. Y dice, bueno, en realidad no es un versículo, es medio versículo. Y el versículo que me fortalece a mí es, mi copa está rebosando, ¿no? Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará,
me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, su vara y su callado me infunden aliento, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esa era la frase que a ella le daba la fuerza para seguir y para creer de que Dios no se había olvidado de ellos, de que el Señor estaba con su mano de favor sobre sus vidas y que de esta iban a salir. Han tenido la crítica mundial, por más que dejan entrar más de 100 camiones de ayuda humanitaria con comida y medicinas, lo siguen juzgando al pueblo de Israel, por más que les avisan, tenemos que ir y tomar esta base, así que todos los ciudadanos salgan de ahí. ¿Qué ejército te avisa que te va a atacar el israelita? Y aún así los critican y demás, y el ministro de Relaciones Exteriores nos decía, ayúdennos a que la gente se entere de todo lo que está pasando y cómo aún las Naciones Unidas, 41 sesiones juzgando a Israel y nunca dijeron nada del que provocó todo esto, que fue el ataque terrorista de Hamas. Finalmente en la sesión 41 y por influencia o fuerza de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos e Israel finalmente reconocieron que esto fue un ataque terrorista, lo que hizo Hamas, aunque estaban todos los videos y se había visto todo. Es como que hacían la vista gorda y no reconocían los provocadores de todo esto, imponiendo el cese de fuego, y ellos decían, nosotros nunca rompimos el cese de fuego, lo respetamos desde que se firmó. Los que rompieron y los que atacaron fueron ellos. Pero lamentablemente el mundo lo ve desde otra óptica. Y por eso es que acá estamos, Kevin, para contar la otra cara de la moneda, lo que en realidad vivió el pueblo de Israel y la esperanza que tiene en ese Dios que los eligió como un pueblo escogido, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en parte en parte no, en realidad es para contar, no solamente en mi canal, sino esta charla, para contar la verdad de lo que pasa, ¿no? Porque pueden haber muchas teorías, bueno, le quería preguntar, pero con lo que contó a mí me quedó clarísimo, pero hay como una especie de teoría de la conspiración, de que, perdón, de que Israel, o el gobierno de Israel, o el primer ministro que es Netanyahu, sabía o tenía la información de que iba a pasar este ataque, pero que lo dejó pasar para poder entrar a la Franja de Gaza y ya destruir y arrasar con todo, con la opinión pública de su lado. Usted, sabiendo que cómo son los judíos, sabiendo cómo respetan no solamente la vida en general, sino la vida de su propia gente también, de su propio pueblo, ¿ve posible esto? Que No, para mí me quedó clarísimo, pero no. no, Es una ridiculez. o sea, siguen contando la gente que está de rehén. Y bueno, descubrieron que restos de uno de los que pensaban que estaba en Gaza lo encontraron plasmado, ¿no? El ADN, masa cerebral, contra uno de los tanques que limpiaron. Dice, no, este que pensábamos que estaba secuestrado, acá están sus restos, no pudo sobrevivir, así que 132 de los 133 que había como número por mucho tiempo. Y le hicieron con los restos de ADN de ahí un funeral. El respeto tan grande por la vida de hacer un funeral con pasta Nada. de materia cerebral, materia gris, como que, y eso fue lo que metieron adentro del cajón, hicieron toda una ceremonia, que ellos dejen que les maten y que les violen y que le quemen los hijos. Y si eso fue, nadie le puso un arma
a los terroristas en la cabeza para que entren y lo hagan. O sea, nadie obligó a Hamas a que finalmente se meta y haga lo que hizo. Así que, de la manera en que lo quieras ver, Sí, es no hay manera de ilógico. Es justificarlo para nada. ilógico. Es ilógico. Totalmente. Fue una terrible provocación, medio como cuando le tiraron los 4.000 misiles hace 2 meses atrás De desde Irán, ¿no? Irán, Ujú. y al otro día la declaración fue, ojo cómo van a reaccionar. ¿Qué? Me llenás la cara de dedos y todavía me decís, y ojo que me hagas algo. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Eh, yo veía los videos de todos mis amigos que filmaban como arriba del templo de Salomón o arriba de la casa del Parlamento, cerca de su propio barrio, caían los misiles y explotaban en el aire por esta cúpula de hierro que tienen como protección. Y todavía que les digan, después de que 4.000 misiles cayeron en el territorio israelí, ojo que no reaccionen, ¿eh? O sea, totalmente provocar, pero no, vos tenés que estar mano atado, vos no podés reaccionar, vos no podés hacer nada. Eh, Pongámonos en sus zapatos. ¿Qué pasaría si a Paraná la atacan de esta manera? O la República de Entre Ríos. Pensando en la historia, ¿no? Que la República de Entre Ríos iba a venir a ayudar al resto de Argentina en la época colonial. ¿Qué harían? Israel tiene el área, el tamaño de Tucumán. Y todas las naciones alrededor les tienen los misiles apuntados. Y sí, te vamos a atacar, pero vos no te podés defender. Hay, hay una mirada, me parece, de la historia muy sesgada, muy contada por solamente una parte de la historia, una parte de las miradas. Eh, Muchos justifican, otra vez es injustificable, pero muchos de los que son abiertamente pro-Palestina, que en realidad es ser también pro Hamas, pro terrorismo, justifican este ataque como un hartazgo hablan del pueblo de Palestina, ¿no? Pero como un hartazgo porque Israel les robó la tierra, porque Israel eh, los, los echa o no los tiene en cuenta, o los echa de su tierra, los oprime. Esto yendo más atrás todavía de lo que fue el 7 de octubre del 2023. ¿Esto es así o en realidad está mal contada la historia? Si vamos a la historia, y de hecho uno de los senadores estaba haciendo esta charla en el Senaquerit, ¿no? En el Parlamento, y decía, aún lo dijo en las Naciones Unidas, bueno, ustedes se acuerdan cuando echaron a Abraham, que estaba en la tierra que Dios le dio, dice, no, nosotros no hicimos nada con Abraham. Y él dice, exacto, Abraham estaba primero. El padre de nuestra nación estuvo primero. Ustedes tomaron todo eso. Y fíjate, nunca tocaron la franja de Gaza. Pusieron ese límite las Naciones Unidas y ellos lo respetaron. Pasaron 111 días del ataque del 7 de octubre para que las Naciones Unidas reconozcan que las camionetas que entraron a Israel eran de las Naciones Unidas, donde estaban todos los armamentos y los terroristas, que había empleados de las Naciones Unidas que fueron parte de los que atacaron a Israel. 111 días después, Ahí, con toda la ahí, evidencia. ahí me perdí un poquito. Yo esta info no la tenía. Las Naciones Unidas reconocieron que había Sus empleados empleados que eran apoyaron a Hamas. parte. Wow. Después te mando el clip para que lo sumes a este podcast.
Dale, dale, Sí, buenísimo. Porque sí, no, sí, no la sí. tenía esa información y me parece un delirio. Han pasado 111 días desde que se produjo la mayor matanza de judíos desde el Holocausto y la ONU, oh sorpresa, acaba de descubrir que muchos de sus empleados en Palestina en realidad eran terroristas. Y han necesitado 111 días para entenderlo. Debe ser que no era suficiente que en todo este tiempo hubiera testimonios de rehenes diciendo que sus secuestradores formaban parte de la Agencia Especial de la ONU para los Refugiados Palestinos. O que en todos los colegios y hospitales de Gaza controlados por la ONU, que el ejército israelí ha tenido que registrar desde que empezó la guerra, casualmente siempre encontraron un arsenal de armas que ya quisiera para sí Kim Jong-un. O de forma más directa aún, y esto es lamentable, las propias imágenes y posts que publicaban en redes sociales muchos de los colaboracionistas de la ONU, en las que directamente enaltecían el genocidio de judíos sin pudor alguno, con orgullo. 111 días han necesitado para despedir a terroristas. La ONU. Increíble. Sí, no, tremendo. Las camionetas que entraron eran camionetas blancas como las de las Naciones Unidas, algunas decían UN, muchos de los lugares donde las Naciones Unidas tenían sus oficinas eran los búnkeres de donde se lanzaban los misiles. Todo eso está grabado, filmado, pero no lo quieren pasar. Mira, Así que después tenemos... para que yo no me entere que estuve por el canal, estuve muy pendiente de lo que pasaba y mirando información y demás, esto no lo vi en ningún lado. O sea, es terrible lo de las Naciones Unidas, pero es más terrible, me parece a mí, que no le den la importancia los medios de comunicación que se le tiene que dar, porque que las Naciones Unidas... Es que vos dijiste sesgados, Kevin. Es eso. Totalmente. O sea, que las Naciones Unidas apoyen un grupo abiertamente terrorista, o sea, es tremendo, es terrible. En la Biblia Jesús habla de rumores, de guerra, de guerras. Hay muchas profecías al respecto. Esto es algo, desde su mirada, no digo de la mirada de Israel, pero desde su mirada, esto es algo que puede ir más en profundidad, el tema de que las naciones se pongan en contra, abiertamente en contra de Israel y que la ataquen. ¿Puede ir más a profundo esto o no, la escalada? El ataque a Israel ha venido sucediendo desde que Dios llamó a Abraham ahí. De hecho, hay remeras en Israel que dicen diferentes pueblos en contra de Israel, ¿no? Y hay todo como 10 renglones de diferentes imperios, aún el romano y otros y otros y otros y otros, que vinieron en contra de Israel y hoy no están más, ¿no? Todos los que están alrededor de Israel, inspirados principalmente por Irán, están atacando, están siendo solventados, el tema de la cantidad de misiles que tienen, se mueren de hambre y tienen tantos misiles con las millonadas que salen. ¿De dónde viene todo ese dinero? Del Totalmente. petróleo del norte, de los que están ahí tratando de destruir Israel. Para ellos, hasta que Israel no esté completamente destruida y desaparezca ese pueblo que Dios escogió, para ellos la misión no acaba, ¿no? Y por eso es que tenemos que ser defensores de lo que es la realidad, de lo que es la verdad. Cada uno de nosotros podemos, como pasó en la época en que vivíamos ahí en Paraná, leer el diario y creerlo como que es la Biblia, ¿no? E infalible. Pero sabemos que todo tiene un sesgo, que todo tiene un punto de vista o a veces una manera tergiversada de presentar las cosas. Cuando comenzó la Iglesia Visión de Futuro en el 72, 73, aparecía en el diario de Paraná, El Diario, reverendo Omar Cabrera preso. Y
mentira, no estaba preso, ¿no? Y nosotros íbamos a la escuela ahí en Paraná y una vez mi hermano le dijo a la maestra, no está preso, pero acá el diario dice que está preso. Dice, desayuné con él hoy. Y lo dijo quedarse fuera de clase, ¿no? Una hora más tarde, escribiendo 500 veces en el pizarrón, no tengo que mentirle a la maestra, no tengo que mentirle a la maestra. Cuando mi papá se entera, el preso salió a la calle vestido con el cuello clerical que él usaba de reverendo y se paró atrás del periodista, del que vendía el diario, ¿no? El canillita, que decía, diario, el reverendo Omar Cabrera preso, y él atrás así como que caminando atrás de él, como diciendo, ¿a quién le van a creer? Mírame, estoy acá. Y yo creo que muchas veces eso nos ha permitido, ¿no? A los que vivimos toda esa historia, a decir, no me voy a tragar todo lo que dicen. Y yo estuve ahí toda una semana. Hablé con todos los que la vivieron, los que fueron víctimas, con los que tienen hijos secuestrados, con los que estuvieron a cargo del ejército. O sea, la viví, la vi. Caminé por los lugares donde fueron los ataques. Pero bueno, uno puede leer la prensa y decir, wow, mira lo que está pasando, o decir, bueno, a ver, informémonos bien, asesorémonos bien, escuchemos las dos caras de la moneda, de última, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría de la prensa mundial ha ido en contra. Y de hecho nos decía el ministro de Relaciones Exteriores en su despacho, el antisemitismo ha crecido de una manera terrible. En Brasil, el 800%. En Estados Unidos, 521%. ¿Cómo lo miden, no? Dicen Argentina, el 100%. O sea, si había 100 que odiaban, ahora 200 odian, ¿no? A Israel. Me alegré que era uno de los países con el menor número, calculo que tiene que ver por las acciones que hizo el presidente Milei en todo esto, ¿no? De haber estado ahí, de reconocer todo el conflicto, de haber ido al Muro de los Lamentos y fue el primer presidente que visitó Israel desde el ataque como visita oficial, ¿no? El primer presidente que lo hizo. Yo no sé si todo eso ayudó, o el hecho de que acá hay tantos judíos haya contribuido, pero creo que es nuestra obligación contar, ¿no? Lo que en realidad pasó y entender de que nosotros necesitamos hacer que la gente se entere de todo lo que está pasando. Hemos hecho marchas por la vida en muchos lugares del país. La sociedad, ¿no? Las organizaciones judías están sorprendidas que haya evangélicos que se paren al lado de ellos en estos momentos. Este domingo va a haber un acto en Visión de Futuro que va a ser transmitido de una marcha por la vida también, donde vamos a hacer un poco un resumen de todo lo que pasó y va a hablar la prima de uno de los que fue asesinado, una sobreviviente del Holocausto, vamos a tener gente de la DAIA, que es la organización judía ante el Estado, hablando, y ahí estamos, ¿no? Parados al lado de ellos, apoyándolos en todo este tiempo de dolor, de conflicto, de sufrimiento, por lo que vivieron y por lo que el mundo dice en contra de ellos. Sí, totalmente. Creo que, bueno, uno de los motivos por los cuales, lo he contado varias veces en el canal, pero por lo cual yo hago esto, por lo cual me metí en todo esto de tener este podcast y demás, es de contar lo que pasa, sin tratar de traer un sesgo ideológico, que es básicamente lo que están haciendo todos los medios de comunicación, lamentablemente, sean de izquierda, de derecha,
tienen un sesgo ideológico que les impide contar la verdad y muchas veces manipular a su audiencia, a su gente. Creo que pasa muchísimo esto en Argentina, pero en el mundo también. Y por eso creo que es muy importante esto que usted decía de tenemos la obligación de contar la verdad. Y sí, Porque no es un si quiero, es la obligación de contar lo que pasa. Simple y sencillamente eso. Eh, los apóstoles dijeron cuando les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, no podemos callar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Un poco debe ser nuestro sentir. Y entender también, como dice Proverbios 11:11, que por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero por la boca de los malvados es trastornada. Entonces, mi declaración, el contar lo que viví, el contar lo que experimenté, puede traer vida o muerte. Y si yo me callo, están todos los que hablan maldición en contra de Israel, estos malvados que quieren trastornar esta nación que ha sido en 76 años ejemplo de logros y no, premios Nobel y influencia y tecnología y increíble todo lo que han logrado. Y reconocer que la mano de favor está ahí sobre Israel, ¿no? Y que Dios tiene un plan para Israel, y que sí, las naciones van a tratar de destruir ese plan, y acá un poco uno entiende que es la lucha de la luz y las tinieblas, ¿no? Que tratan de traer destrucción. Y poco decidir de qué lado me voy a parar, porque necesitamos tomar esa decisión y proclamar palabras de bendición como lo deberíamos hacer sobre nuestra Argentina, bendecirla y orar por ella para que la atmósfera cambie, para que progrese, para que sea bendecida, o tomar la decisión de hablar mal y criticar y va a haber trastorno y va a haber destrucción. Te agradezco este tiempo, Kevin. Gracias por la oportunidad de poder compartir con vos. Ahí te mandé el link de la periodista de España que habla justamente de esto que había ocurrido, de que las Naciones Unidas no reconocían todo lo que había ocurrido y que finalmente lo hicieron. Y dice, bueno, por fin lo hicieron, pero sí, esas son cosas que no se enteran el resto de la gente. sí, totalmente, totalmente. No, es un privilegio, Pastor, para mí tenerlo en el canal, tenerlo en Doble Filo. Como le digo a todos los invitados, pero a usted especialmente, Doble Filo es su casa. O sea, cada vez que quiera venir a charlar estos temas o temas más, diferentes temas, está totalmente invitadísimo. O sea, es su casa, Doble Filo. Le hago la última pregunta y bueno, ya lo suelto para que haga sus cosas. Primero, ¿por qué cree que se levanta este odio, que usted muy bien dio las cifras, contra los judíos? Y segundo, a esos cristianos que no saben dónde posicionarse, que no saben a quién escuchar, que no saben, que escuchan, mejor dicho, mucho y no saben qué decidir o dónde pararse, ¿qué les diría, qué les aconsejaría? Yo creo que como pueblo escogido de Dios, como la nación que Dios llamaba para que sean reyes y sacerdotes dentro de todas las naciones de la tierra, se les dio a ellos una gran responsabilidad. Y
Dios obró a favor del pueblo judío y lo sacó de la esclavitud con mano poderosa y demás. Hay un propósito, hay una identidad ahí. Y todos los que no aman a Dios van a tratar de destruir aquello que Dios escogió, que Dios apartó, que Dios señaló como esa niña de sus ojos. Como cristianos, hay muchos que hablan de diferentes teorías teológicas para rechazar a Israel y decir, no, ahora es el pueblo cristiano es el escogido. Israel fue descartada, desechada. ¿Qué les recomiendo? Que lean Romanos 9, 10 y 11 y a ver qué les dice el Señor. O sea, no lo voy a decir yo. Deja que Dios te hable. Míralo, léelo. A ver qué es lo que el Señor te dice. Yo creo que la palabra es la única que no vuelve a Dios vacía, sino que produce aquello por lo cual Dios la escogió, Dios la escribió, la inspiró. Y es la única que puede traer iluminación a nuestro entendimiento. Así que esas serían las dos recomendaciones. Que vean la historia y entiendan de que Dios escogió a ese pueblo y para saber cuál es el rol como cristianos, bueno, Romanos 9, 10, 11 hablan bastante al respecto. Totalmente, sí, totalmente. Yo estoy en el CPT y estoy en la materia del libro de Romanos y justamente hablamos de todo esto y es como tendríamos que dar gracias nosotros, realmente. Sí. Y o sea, tendríamos que estar muy agradecidos con el pueblo de Israel. Pastor, no le quito más tiempo. Muchas gracias una vez más por aceptar esta entrevista. Como le dije, esta es su casa. Cuando usted quiera, puede pasarse a saludar. Hasta acá dejamos el Mateando Tranqui número 15. Si les gustó, dejen un like, un me gusta, suscríbanse. Vayan a seguir al pastor a sus redes sociales, sigan a la iglesia Visión de Futuro, que hace transmisiones todos los domingos por el canal de YouTube. Así que nada, nos vemos. Chao.